El hacer cosas diferentes cuesta. De tal manera que hay veces que los mismos que están en tu casa no lo creen. Amén. Dios establece en esta palabra. Apóstol Pablo habla al respecto. El mismo apóstol Pablo al principio no era recibido porque en un momento dado él persiguió a la iglesia. Y aquellos que decían, aquel que perseguía a la iglesia ahora anda en el camino. ¿Cuántas veces hay personas que te conocen, que saben quién tú eres, que te han visto? Y cuando te ven de repente tú traes con una palabra diferente y dices, ¿y este de dónde salió? No creen en tu persona, no creen quién tú eres. Pero te voy a decir algo en esta noche. Hay uno que está sentado en un trono de majestuosidad que cree en la capacidad que hay en tu vida. Hay uno que murió por ti en la cruz del Calvario, que derramó su sangre para darte la vida la cual era dispuesto para ti, para que cuando tú creas en esa palabra, tú te levantes y ocupes la posición que Él te ha dado para tu vida. En este tiempo una de las cosas que Dios va a ser en la restauración del corazón del hombre, del altar, para que volver a levantar un templo glorioso, un templo de manifestación. El apóstol Pablo habla cuando llega a Antioquía y habla una palabra en este capítulo. Y yo quiero que usted vaya conmigo al capítulo 13 del libro de los Hechos, desde el versículo 13 en adelante. Y entienda esto, Pablo había sido presentado delante del procónsul, a tal nivel que cuando él estuvo allí en principio, por poco este hombre se convierte. Dice que él creyó maravillado las cosas que este hombre hablaba. De ahí, habiendo zarpado de Pafo, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pánfila, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pérsida y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio, con las manos dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, le dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando le levantó por rey a David, a quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni la palabra de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaba escrita, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora con su testigo ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, le dijo así: os daré la misericordia fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirá que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David
habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios le levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: mirad, oh menospreciadores, y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días. Diga conmigo: en nuestros días. Nuestros días. Obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo le hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole le persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron los celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no la juzguéis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta los últimos de la tierra. Y los gentiles, viendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todo lo que estaba ordenado para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies y llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre en este día. Alabanza y adoración sea levantada en estos tiempos. Que tu pueblo, Padre amado, benigno y santo, que tú has escogido para este tiempo, que nos reunimos en este lugar, reciba la impartición de tu palabra de tal manera que esta palabra sea introducida a su vida, Dios, y tú avives el fuego del altar en el corazón que tú has de restaurar en este final de los tiempos. He aquí, Padre amado, los recipientes que son, Padre amado, para la alabanza de tu gloria. Los instrumentos que tú has de usar, Dios eterno, en este lugar, para traer, Padre amado, y hacer la obra que tú tienes en el final de los tiempos. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que me saques del medio, que seas tú, Dios, a través de mí, y tu palabra, Padre amado, fluyendo, y tu Espíritu Santo intuyendo. Que sea Él, Padre amado, maestro por excelencia, ministrando a tus hijos, de tal manera, Padre amado, que la palabra que ha de ser revelada, Dios, edifique y establezca, Dios, los fundamentos establecidos desde un principio, a través de Cristo Jesús, la piedra angular, la cual fue desechada por los constructores de aquel tiempo, y ha venido a ser el fundamento de todo lo que ahora nosotros creemos. Padre, yo te doy gracias, que tu mano de poder, los dones ministeriales, Padre amado, apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor, se desaten ahora en este momento a edificar a tu pueblo, Dios eterno, un avivamiento dentro de su corazón. Toca, Espíritu Santo, y sé tú obrando en esta noche, y permite, Padre amado, que tu mano de poder sea sobre cada uno de tus hijos, y tú extraigas de ellos un avivamiento en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Maravilloso es Dios. Aleluya. Alabanza al Cordero Santo. Mientras son peras o manzanas, déjame explicarle de qué se trata este capítulo. La obra que el Señor estaba hablando al respecto era de lo que Dios iba a hacer con el pueblo que Él había escogido. Era necesario que este evangelio primeramente se predicara a los judíos. Y los judíos, mientras vio que el mensaje llegó, lo recibieron. Pero después, eventualmente, cuando se dieron cuenta que a los 8 días que hubo un nuevo comenzar, que aquellos gentiles anhelaban y deseaban, estos se enojaron y se buscaron de tal manera que se levantaran injurias para sacar del medio. Hay veces que cuando tú comienzas a dar el mensaje, haciendo las cosas necesarias, hay mucha gente que cree, pero inmediatamente que se dan cuenta que vienen otros a recibirlo, entonces ellos se salen del medio y desaprovechan la oportunidad. Hasta el día de hoy, eso es historia, eso es irrefutable, así está. Gracias a que no fue recibido el mensaje cuando se le dio a ellos primero, estamos tú y yo aquí. Amén.
Ahora, vamos a llevar esto al ámbito espiritual. Vamos a llevar esto a la restauración de las cosas. Porque es necesario que venga una reforma. Es necesario de que la iglesia comience a caminar en la dimensión del Espíritu que Dios ha escogido para este tiempo que estamos viviendo. No podemos seguir viviendo con palabras en las cuales hemos estado viviendo por muchos años. Necesitamos avanzar a lo que Dios quiere hacer. Necesitamos que la iglesia se active. Necesitamos que la iglesia comience a caminar en los dones ministeriales y necesitamos que la iglesia empiece a ser llena de frutos de tal manera que esos frutos prevalezcan. Para eso usted necesita conocer por qué esta historia, por qué este libro. Este libro no es al respecto de tomar al hombre y enriquecerlo, no. Este libro es al respecto de tomar al hombre, empoderar su corazón de tal manera que usted conozca a Dios, lo oiga, y cuando usted lo conozca,